Hola comunidad de aritmética y matemáticas con colores. Bienvenidos a la sección de razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo está compuesto por una hipotenusa y dos catetos. La hipotenusa del triángulo es el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto. Cuando la hipotenusa forma un ángulo, en este caso, ángulo alfa, con uno de los lados o catetos, a este lado se le denomina cateto adyacente, se le llama así porque está unido a la hipotenusa por medio del ángulo alfa. Al lado que se encuentra enfrente de la hipotenusa se le denomina cateto opuesto. Nótese que está enfrente del ángulo alfa y no del ángulo beta. Tomando en cuenta el dibujo del triángulo rectángulo en pantalla, tenemos que el seno del ángulo alfa es igual al valor del cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa. Entonces el seno de alfa es igual al lado A, sobre la hipotenusa C. El coseno del ángulo alfa es igual al valor del cateto adyacente entre el valor de la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa es igual al lado B, sobre la hipotenusa C. La tangente del ángulo alfa es igual al valor del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente de alfa es igual al lado A, sobre el lado B. La cotangente del ángulo alfa es la inversa de la tangente de alfa, es decir, lado B sobre el lado A. La secante del ángulo alfa es la inversa del coseno de alfa, es decir, lado C sobre el lado B. La cosecante del ángulo alfa es la inversa del seno de alfa, es decir, lado C sobre lado A. Generalmente empleamos seno, coseno y tangente en las resoluciones de problemas trigonométricos. Ejemplo 1. Se desea calcular la altura de un árbol mediante la sombra que proyecta. Sabemos que una persona mide 1.80 metros y proyecta una sombra de 0.75 metros. Si la sombra del árbol en ese mismo momento es de 8.5 metros, calcular la altura del árbol en cuestión. Dibujamos la altura de la persona y su sombra proyectada, con ángulo de 90 grados, y escribimos las medidas. Dibujamos la sombra proyectada por el árbol, escribimos la medida, y una línea vertical que llamaremos h, que es la altura a calcular, con ángulo también de 90 grados. Con estos datos establecemos un par de razones y una proporción. Línea horizontal del árbol, entre la línea horizontal de la persona. En otras palabras, 8.5 entre 0.75. Establecemos una proporción con la altura h del árbol entre la altura de la persona. Es decir, h entre 1.8. Al establecer las proporciones debemos cuidar relaciones. Digamos que hicimos, sombra grande es a sombra chica, como altura grande es a altura chica. Aunque trabajaremos con los catetos, dibujamos las hipotenusas, para tener presente el triángulo rectángulo. Despejaremos a la variable h en la proporción, para hallar la altura del árbol. 1.8 que divide a h, lo escribimos multiplicando a la izquierda de la ecuación. Permutamos miembros para dejar a la izquierda la variable h. Multiplicamos 1.8 por 8.5. Nos arroja la cantidad de 15.3. Ahora dividimos 15.3 entre 0.75, el resultado es 20.4. La altura del árbol es de 20.4 metros. Hemos resuelto el problema estableciendo dos razones, y una proporción desde una figura geométrica, que es el triángulo rectángulo. Es todo por el momento, para que el vídeo sea corto y asimilable. En el próximo vídeo resolveremos un problema que implique ángulos. Si algo no se entendió en este vídeo, puede verlo de nueva cuenta. O repetir las partes que necesite aclarar. Hasta la próxima, comunidad de aritmética y matemáticas con colores.